En las canciones de los bardos cuentan las historias de paladines y reyes. Algunas son tristes, otras heroicas, y ninguna se aleja de ese toque romántico, épico e idílico. Pero pocas hablan de los hombres que quedan atrás, de la crudeza y los horrores que dejan la guerra y las batallas, sobre todo en el pueblo llano y en los menos poderosos. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hoy hablaremos de una de las temáticas menos comentadas en Canción de Hielo y Fuego. La trama principal, por supuesto, siempre está en manos de personajes épicos y trágicos, pero detrás de ellos queda la brutalidad de la guerra y sus huellas en la gente común. Repasaremos a lo largo del video algunos de los sucesos más brutales y devastadores que vivieron las personas que no eligieron pelear o que creyeron embarcarse en una aventura ideal. Lucharon por un rey o por un señor, y por aquello justamente se vieron atrapadas en una espiral de violencia explícita y cruel. Y finalizaremos con una narración de aquel discurso del Septon Meribald en Festín de Cuervos, un hombre de fe que viaja junto a Brienne, Podrick y Ser Hail Hunt por las tierras de los ríos. No olvides suscribirte para no perderte mis próximos videos, y sin más dilación, comenzamos. Martín construyó un mundo lleno de dragones, reyes y magia, pero lo que realmente lo hace único es cómo contrasta la épica con la crudeza de la guerra. En sus páginas, la gloria del campo de batalla se mezcla con el hambre, el miedo y el sufrimiento de los inocentes. Martín nos recuerda que la guerra no es solo espadas brillando al sol, sino barro, sangre y cicatrices que duran toda la vida. Esa mirada sucia y visceral es lo que le da a Canción de Hielo y Fuego una fuerza de realismo que pocos mundos de fantasía han logrado. Las tierras de los ríos, por ejemplo, se lleva lo peor de la Guerra de los 5 Reyes. Bajo el punto de vista de Arya, leemos la brutalidad y los efectos devastadores en las personas, incluso en ella. Cuando Arya es capturada por los hombres de Ser Gregor Clegane, pasa un tiempo recluida cerca del Ojo de Dioses, en un granero junto a otros aldeanos cautivos. Cada día uno de ellos es elegido para ser interrogado de la manera más cruel. Arya es testigo ocular de aquella brutalidad y comienza a repetir para sus adentros una de sus frases más conocidas en los primeros libros: el miedo hiere más que las espadas. Una lección de Syrio Forel que cobra verdadero sentido cuando la pequeña Stark comprende lo que es el miedo. Los campesinos, por su parte, sufren las consecuencias de los conflictos en carne propia, hayan querido intervenir o no. Vemos que los hombres que cabalgan con Clegane están despojados de todo rastro de piedad. No hacen ninguna distinción entre hombres, mujeres o niños, y matan o torturan si así se les ordena. Incluso algunos parecen disfrutar de ello, como el Cosquillas o Chiswick. Aquí vemos las primeras señales de personas con el alma quebrantada, sin ningún ápice de piedad. Y es que la guerra realmente saca lo peor de cada hombre, incluso de aquellos que han sido ungidos caballeros, bajo juramentos solemnes, como lo fue Gregor, habiendo recibido el título por la misma espada del príncipe Rhaegar. Una cruel ironía y hasta parece perversa. Como bien dice la viuda del puerto a Ser Jorah Mormont en Danza de Dragones: conocí una docena de caballeros ponientis y a miles de aventureros de la misma calaña. Ninguno de ellos es tan casto como se pinta. Los hombres son bestias egoístas y brutales. Por más dulces que sean sus palabras, los motivos que encubren son siempre negros. Y no se equivocaba. En Juego de Tronos, tras el saqueo de un pueblo lazareno a manos del Calazar de Drogo,
Es el mismo Ser Jorah Mormont quien sugiere al Khal que marche hasta Meereen para vender a los prisioneros como esclavos, pues allí pagarían mejor que en cualquier caravana. Para Daenerys este momento es revelador. Presencia de primera mano la brutalidad de los Dothrakis y entiende que ese es el precio del trono de hierro. Ese instante marca un quiebre en su visión del mundo. Para ascender debía caminar literalmente en fuego y sangre. Ese mismo dilema lo enfrentará más adelante en Danza de Dragones, cuando Saros o Andaxos le dice: para que algunos hombres sean grandes, otros deben ser esclavos. Justamente las ciudades Giscarias son el epítome de esa crueldad. Uno de los episodios más oscuros ocurre en Tormenta de Espadas. Los grandes amos de Meereen, al ver que el ejército de Daenerys avanzaba, clavaron a lo largo del camino costero 163 niños esclavos, aún agonizantes, y cada uno con las entrañas abiertas, apuntando con un brazo hacia la ciudad. Una advertencia brutal, destinada a quebrar la voluntad de quien osara a desafiarlos. Evidentemente los esclavos de Issos no tenían elección, al igual que los aldeanos y plebeyos de Poniente. El paralelismo es evidente. Las víctimas cambian de nombre y de tierra, pero el sufrimiento es el mismo. Merivale sostiene que para los jóvenes la guerra puede sonar emocionante, pero la realidad es muy distinta. Robert Baratheon lo expresa de manera cruda en la adaptación televisiva de Juego de Tronos. Robert le contaba a Barristan que a la primera persona que asesinó en la rebelión resultó ser un joven inexperto y sollozante antes de que éste le dé el último golpe. Nunca te dicen cómo se cagan antes de morir. No ponen esa parte en las canciones. Así es, Robert. La guerra es un trago amargo, incluso nauseabundo, solo que los bardos lo endulzan con canciones y versos. En las novelas vemos algo similar cuando Brienne charla con el hermano mayor en la Isla Tranquila, un hombre de fe que en su juventud fue caballero y luchó en el Tridente bajo el bando realista. Los bardos quieren hacernos creer que todo se reducía a Robert y Rhaegar luchando en el río por la mujer que ambos decían amar, pero os aseguro que otros hombres también luchaban, y yo era uno de ellos. El hermano mayor le confiesa que nunca quiso ser caballero, fue algo que le impusieron desde joven. Su reflexión es tan poderosa como dolorosa. Aconseja a Brienne volver a su hogar y cuidar de su padre mientras aún tiene la oportunidad. Tal vez cuando caigas y le lleven vuestro escudo y vuestra espada, tal vez los cuelgue de sus salones y los contemple con orgullo, pero si se lo preguntarais, os diría que prefiere una hija viva a un escudo roto. Desde luego, Brienne de Tarth era una excepción. Ella tenía un hogar al cual regresar y un padre que la esperaba. Muchos otros no tenían esa suerte. Para quienes sobrevivían a la guerra, el regreso solía ser aún más devastador. Aldeas reducidas a cenizas, pueblos saqueados, amigos y hermanos muertos. Aquellos hombres perdían el rumbo en un mundo de violencia. Pasaban de ser simples aldeanos reclutados a soldados rasos, luchando por un señor al que no conocían y que tampoco conocía sus nombres. Vivían de batalla en batalla, de día en día, hasta que su identidad quedaba rota. Merivale explica que estos hombres no son cobardes ni traidores, sino personas comunes que han sido llevadas al límite y cuya voluntad ha sido quebrada por el horror y la brutalidad de la guerra. Muchos de ellos desertan, incapaces de regresar a su hogar o adaptarse a la vida normal, y vagan sin rumbo, viviendo como bandidos o mendigos. La guerra los ha cambiado tanto que no encuentran un lugar al cual pertenecer.
George R. Martin utiliza estas secuelas para explorar temas más complejos y realistas sobre el poder y la guerra. A diferencia de muchas historias épicas, en Canción de Hielo y Fuego, los conflictos no terminan cuando cae un rey o se gana una batalla. Más bien, vemos las consecuencias persistentes de las decisiones y alianzas de los grandes señores y cómo afectan a las personas que suelen ser olvidadas en los relatos heroicos. Lo mismo ocurre en Isos, en la campaña de la Bahía de los Esclavos. Tras la liberación de Astapor, el llamado Rey Carnicero, un antiguo esclavo convertido en gobernante, desoye los consejos de Daenerys y marcha imprudentemente contra las fuerzas yunquias. Sus inexpertos inmaculados son masacrados en los cuernos de Hazad, y al retirarse con los remanentes hacia Astapor, sufren un brutal asedio. Quentyn Martell, infiltrado entre los mercenarios de la Compañía de los Hijos del Viento, es testigo de la carnicería que sigue. Allí presencia uno de los pasajes más brutales en Danza de Dragones. Rana hizo su parte de la matanza, atropellando con su caballo a los aterrorizados eunucos, junto a otros hijos del viento. Cabalgó lanzando tajos a diestra y siniestra, mientras la formación en cuña atravesaba a los inmaculados como la punta de una lanza. Cuando se abrieron camino hacia el otro lado, dieron media vuelta y cargaron de nuevo. Fue solo entonces cuando Rana reparó en los rostros tras los puntiagudos cascos de bronce. La mayoría no eran mayores que él, niños inexpertos, llamando a gritos a sus madres, pensó, pero los mató igual. Ese es el verdadero precio de la guerra en el mundo de Martin, un precio que no pagan solo los grandes señores, sino también los niños, los campesinos, los soldados sin nombre y los hombres que, una vez rotos, ya no pueden volver a ser lo que eran. Pero si hay un momento que refleja el verdadero rostro de la guerra, es el saqueo de Salinas. Cuando Brienne y Podrick llegan al pueblo, lo encuentran reducido a cenizas. Las casas están ardiendo, los cadáveres esparcidos por las calles y el olor de la carne quemada es insoportable. Los titiriteros sangrientos no solo mataron, también dejaron un mensaje de terror. Las mujeres fueron violentadas, los niños asesinados y los pocos sobrevivientes huyen sin rumbo. Esta escena es un recordatorio brutal de que, aun cuando los grandes ejércitos han partido, la guerra sigue viva en forma de saqueadores y bandidos. Los conflictos no acaban cuando los reyes firman tratados. Para el pueblo llano, la guerra se convierte en una sombra que sigue devorando vidas. Y no solo deja cuerpos en el suelo, también deja heridas invisibles. Los que sobreviven cargan cicatrices que no se ven, el miedo, la culpa, la ira. Sandor Clegane es el retrato perfecto de un hombre roto, un guerrero que no tiene fe en los juramentos y que no encuentra su lugar en el mundo. Lo mismo ocurre con tantos otros que vagan por las tierras devastadas, incapaces de volver a sus hogares o de recordar quiénes eran antes de que todo comenzara. Y es aquí donde George R. Martin nos regala una de las reflexiones más poderosas de toda la saga. El relato del Septón Meribal, quien pone en palabras el destino de esos hombres perdidos, de esos campesinos reclutados que se transformaron en soldados y que, cuando la guerra terminó, ya no pudieron volver a ser los mismos. En esta escena, perteneciente a Festín de Cuervos, Brienne recorre las tierras de los ríos en busca de Sansa Stark. Recomiendo auriculares para disfrutar de la narración y del sonido de fondo atmosférico. Ser, mi señora, intervino Podrick, ¿un hombre quebrado es un bandido? Más o menos, respondió Brienne. El Septón Meribal no estaba de acuerdo. Más menos que más. Hay muchos tipos de bandidos, igual que hay muchos tipos de pájaros.
Tanto el andarríos como el pigargo tienen alas, pero no son lo mismo. A los bardos les gustan las canciones de hombres buenos que se ven forzados a saltarse la ley para combatir a un señor malvado. Pero la mayoría de los bandidos se parecen más a ese perro rabioso que al señor del relámpago. Son hombres malvados, instigados por la codicia, amargados por la vida taimada, desprecian a los dioses y solo se preocupan por sí mismos. Los hombres quebrados pueden ser igual de peligrosos, pero también son dignos de compasión. Casi todos son gente sencilla, hombres del pueblo que nunca habían estado más de media legua de la casa en la que nacieron, hasta que un día un señor cualquiera se los llevó a la guerra. Mal vestidos y mal calzados, marchan tras sus estandartes, a veces sin más armas que una guadaña o una hoz, o una maza que se han hecho ellos mismos atando una piedra a un palo con tiras de cuero. Los hermanos marchan con los hermanos, los hijos con los padres, los amigos con los amigos. Han oído las canciones y las anécdotas, así que caminan con el corazón adelante, soñando con las maravillas que verán, con la riqueza y la gloria que conseguirán. La guerra les parece una gran aventura, la mayor que vivirá la mayoría de ellos. Luego prueban el combate. Algunos se quiebran nada más probarlo. Otros aguantan años hasta que pierden la cuenta de las batallas en que han intervenido. Pero alguien que sobrevive a 100 combates puede quebrarse en el 101. Los hermanos ven morir a sus hermanos, los padres pierden a sus hijos, los amigos ven a sus amigos tratar de volver a meterse las tripas después de que los haya rajado un hacha. Ven caer al señor que los llevó allí y de repente otro señor les grita que ahora los sirven a él. Reciben una herida y cuando todavía la tienen a medio curar, reciben otra. Nunca tienen comida suficiente. El calzado se les cae a pedazos de tanto caminar. La ropa se les desgarra y se les pudre, y la mitad se caga en los calzones porque ha bebido agua que no era potable. Si quieren unas botas nuevas o una capa más caliente o tal vez un yelmo de hierro oxidado, tienen que quitárselo a un cadáver. No tardan en robar también a los vivos, a los aldeanos en cuyas tierras luchan, a hombres como los que eran antes ellos mismos. Les matan las ovejas y les roban las gallinas, y de ahí a llevarse también a sus hijas solo hay un paso. Y un día miran a su alrededor y se dan cuenta de que todos sus parientes y amigos han desaparecido, de que luchan al lado de desconocidos y bajo un estandarte que ni siquiera identifican. No saben dónde están ni cómo volver a su hogar. El señor por el que luchan no saben cómo se llaman, pero ahí está, siempre gritándoles que formen una línea con sus lanzas, sus hoces, sus guadañas para defender la posición. Y los caballeros caen sobre ellos, hombres sin rostro, envueltos en acero, y el retumbar de su ataque parece llenar el mundo. Y el hombre se quiebra, da media vuelta y huye, o se arrastra entre los cadáveres de los caídos, o se escabulle en plena noche y busca un lugar donde esconderse. A esas alturas, los hombres quebrados ya ni piensan en volver a casa. Los reyes, los señores y los dioses les importan menos que un trozo de carne medio podrida que les permita vivir un día más, o un pellejo de vino agrio con el que ahogar sus miedos unas horas. Viven de día en día, de comida en comida, son más animales que humanos. Lady Brienne no se equivoca. En estos tiempos que corren, los viajeros deben cuidarse de los hombres quebrados y temerlos, pero también deberían compadecerlos.
Un silencio denso se hizo en el pequeño grupo y se prolongó largo rato. Fue entonces que Brienne lo rompió. ¿Cuántos años teníais cuando os llevaron a la guerra? Pues sería de la edad de vuestro chico, más o menos, respondió Meribald. Sí, demasiado joven, pero todos mis hermanos partían. No quise quedarme atrás. Willam me dijo que podía ser su escudero, y eso que no era caballero, solo un pinche armado con un cuchillo de cocina que había robado en la taberna. Murió en los peldaños de piedra sin llegar a asestar un golpe. Se lo llevó la fiebre, igual que a mi hermano Robin. A Owen lo mató un golpe de maza que le abrió la cabeza, y a su amigo John Viruelas lo ahorcaron por violación. ¿La guerra de los reyes nueve peniques?, preguntó Sir Highland. Así la llamaban, aunque no vi ningún rey, ni gané un penique. Pero era una guerra. Esa es la grandeza de Martin. Nos recuerda que en la guerra, los héroes y los reyes no solo son los únicos que pagan el precio. Detrás de cada victoria hay aldeas arrasadas, familias destruidas y hombres que, una vez rotos, jamás pueden volver a ser quienes eran. Esa es la historia de los hombres quebrados, la historia que los bardos nunca cantan. Déjenme en los comentarios qué opinan de esta parte de la saga y qué otro pasaje de Canción de Hielo y Fuego les gustaría que analicemos en un próximo video. Si llegaste hasta aquí, no me queda más que agradecerte y pedirte encarecidamente que te suscribas, compartas y des me gusta a este video. Nos vemos en el próximo análisis. Chao.